Me llamo Indira. Tengo 31 años. Cuando mi esposo me pidió el divorcio, lo primero que noté no fue su voz, ni sus ojos, ni siquiera la fría distancia entre nosotros, sino la extraña calma que se asentó dentro de mí. Un silencio tan pesado que parecía haber estado esperando este momento exacto. Estábamos sentados frente a frente en la mesa del comedor. La habíamos escogido juntos años atrás, la misma mesa en la que alguna vez reímos hablando de nombres para bebés y planes de vacaciones. Sin embargo, esa noche sus palabras cayeron como un veredicto ya decidido. No se veía nervioso ni conflictuado. Se veía preparado, casi aliviado, como si hubiera ensayado la escena en su mente muchas veces. Creo que ambos sabemos que esto ya no está funcionando, dijo, cuidadosamente medido. Como alguien dando un discurso corporativo en lugar de desarmar un matrimonio. Recuerdo que lo miré fijamente, buscando alguna grieta en su expresión. Alguna señal de que esto también le dolía, pero no había ninguna. Lo que él no sabía, lo que ni siquiera podía imaginar, era que apenas 3 meses antes, mi padre había fallecido, dejando no solo dolor, sino una fortuna de la que no le había contado a nadie. Cuando mi esposo pidió el divorcio, me mantuve en silencio sobre los 72 millones que heredé de mi difunto padre. Gracias a Dios lo hice, porque días después apareció en mi puerta con un abogado. Esa frase más tarde se repetiría en mi cabeza como una profecía cumplida. Pero en esa mesa, en ese momento, todavía era un secreto que llevaba enrollado muy dentro de mí. Había pasado semanas ahogada en papeleo, reuniones legales y lágrimas silenciosas, obligando a todos los profesionales involucrados a mantener la confidencialidad. No porque desconfiara de mi esposo en ese entonces, sino porque necesitaba tiempo para respirar, procesar, comprender la magnitud de perder a un padre antes de hablar de un dinero que de repente lo cambiaba todo. Y ahora, mientras él hablaba de separación y de necesitar cosas diferentes, me di cuenta de que mi silencio me había protegido sin darme cuenta. Hablaba de distanciarse, de querer libertad, de cómo merecía ser feliz, frases que sonaban inquietantemente pulidas, como si fueran sacadas de un libro de autoayuda o susurradas en su oído por alguien más. Asentía de vez en cuando, no en acuerdo, sino en incredulidad, sintiendo que estaba viendo a un extraño con el rostro de mi esposo. No hubo mención de terapia, ningún intento de pelear, ninguna tristeza visible, solo una urgencia por formalizar el final. Esa urgencia me inquietaba. La gente usualmente no abandona una vida tan rápido, sin creer que algo mejor los espera. Aún así, no dije nada. No sobre la herencia. No sobre las noches sin dormir después del funeral de mi padre. No sobre la tormenta de emociones que rugía bajo mi exterior compuesto. El silencio se convirtió en mi escudo. Él lo confundió con debilidad. Tal vez con culpa, tal vez con resignación, pero no era ninguna de las dos cosas. Era instinto. En los días que siguieron, su comportamiento se volvió extrañamente distante pero enérgico, como un hombre que ya estaba entrando en un nuevo capítulo. Tomaba largas llamadas en otra habitación, sonreía ante mensajes. Rápidamente escondía y hablaba de asuntos prácticos con escalofriante eficiencia, bienes, plazos, arreglos de vivienda. Ni una sola vez preguntó cómo estaba lidiando con la muerte de mi padre. Ni una sola vez esa omisión dolió más que el divorcio mismo. El dolor revela el carácter, y su ausencia en el mío me dijo más que cualquier confesión podría. Una parte de mí quería enfrentarlo, exigir honestidad, preguntar si había alguien más, pero otra parte, más silenciosa, más aguda, eligió la paciencia. Observé. Escuché. Recordé pequeños detalles que de repente parecían significativos. Su repentino interés en mis finanzas meses antes, las preguntas casuales sobre la herencia de mi padre, su sutil frustración cada vez que yo desviaba el tema. ¿Lo había sabido? ¿Lo había sospechado? ¿O simplemente se había cansado de una esposa que creía que no le aportaba ninguna ventaja estratégica? Las preguntas giraban sin cesar en mi mente, pero yo mantenía la compostura. No firmé nada. No revelé nada. Esperé, porque bajo el dolor, bajo la humillación, bajo el vacío que sentía al ver mi matrimonio derrumbarse, estaba surgiendo una nueva conciencia. Una que susurraba que la historia no terminaba aquí, que algo crucial aún estaba oculto detrás de su prisa. Su confianza, su certeza, y en lo más profundo, yo intuí que mi silencio, aquello que él interpretaba como derrota, estaba a punto de convertirse en la decisión más poderosa de mi vida.
Pasaron días después de esa conversación. Aún así, el aire dentro de la casa se sentía cargado, como la inquietante quietud antes de una tormenta. Mi esposo se movía con una seguridad que ya no correspondía a la gravedad de lo que había pedido. Estaba más ligero, casi flotante, como si el divorcio no fuera una pérdida, sino una vía de escape que había anhelado abrir. Yo permanecía en silencio, observando, sintiendo que algo invisible se estaba desarrollando más allá de mi vista. Cuando mi esposo pidió el divorcio, yo guardé silencio sobre los 72 millones que heredé de mi difunto padre. Gracias a Dios lo hice, porque días después apareció en mi puerta con un abogado. Esa verdad no llegó con drama, sino con un golpe en la puerta. Firme, deliberado, inconfundible. Recuerdo el momento exacto. Era tarde en la tarde, la clase de hora dorada donde todo parece engañosamente pacífico. Abrí la puerta, esperando un paquete o quizá un vecino. En cambio, ahí estaba él, mi esposo, el hombre que ya había abandonado emocionalmente nuestra vida, acompañado por un extraño impecablemente vestido, con una carpeta de cuero en la mano. El impacto no fue solo su presencia, sino su expresión, calculada, casi triunfante, despojada de cualquier calidez o duda. No había torpeza, ni rastro del hombre que solía despedirme con un beso cada mañana. Solo propósito, solo intención. Necesitamos hablar de algunos asuntos financieros, dijo, con un tono inquietantemente firme. El abogado asintió con educación, profesionalmente, como si esto fuera una cita de rutina y no una emboscada en mi puerta. En ese instante, todo encajó con escalofriante claridad, la urgencia, las frases ensayadas, la extraña distancia emocional. Nada había sido accidental. Él creía que había algo que reclamar. Creía que había dinero. Mi silencio no solo había retrasado una conversación. Había expuesto un motivo. Sentí una ola fría de comprensión recorrerme. Pero debajo de eso había algo más fuerte que el miedo, certeza. Entraron, llevando consigo la energía de quienes esperan obtener ventaja. El abogado habló con frases cuidadosamente estructuradas sobre distribución equitativa, bienes matrimoniales y transparencia financiera completa. Las palabras eran técnicas, pero la implicación era clara. Estaban tanteando. Estaban seguros de que había una fortuna para dividir. Mi esposo evitaba mi mirada, concentrado en la puesta en escena de legitimidad a su lado. Fue entonces cuando comprendí la profundidad de la traición. Este no era un hombre buscando cierre o justicia. Era un hombre que creía haber calculado perfectamente su salida, que asumía que yo me derrumbaría, que esperaba acceder a riqueza que nunca había ganado y a un dolor que nunca había compartido. La ironía era casi insoportable. Si hubiera revelado la herencia meses antes, si la hubiera celebrado abiertamente, si hubiera confiado sin precaución, este momento podría haberme destruido. Pero el silencio, ese silencio instintivo y accidental, había reescrito el equilibrio de poder. Escuché con calma mientras detallaban sus expectativas, su confianza colisionando lentamente con mi quietud. Cuando finalmente hablé, la habitación cambió. Expliqué con claridad deliberada que la herencia estaba legalmente protegida, estructurada mucho antes de mi matrimonio, sellada por mecanismos que claramente no habían anticipado. Vi pasar la confusión por el rostro del abogado, luego incomodidad, luego el sutil retroceso profesional de alguien que reconoce una estrategia fallida. La compostura de mi esposo se fracturó casi imperceptiblemente, la certeza drenándose de su postura. Por primera vez desde que pidió el divorcio, se veía incierto, humano. Pero el momento no trajo satisfacción, solo una claridad profunda y sobria. El amor no desaparece de la noche a la mañana sin motivo. La lealtad no se erosiona sin incentivo. Su regreso con refuerzo legal no fue coincidencia. Fue confirmación. Confirmación de que mi silencio me había salvado de una devastación mucho mayor que el divorcio mismo. Se fueron con cortesía forzada, su confianza anterior reemplazada por una educación tensa y frágil. La puerta se cerró, y con ella, la última ilusión que tenía sobre el hombre con el que me casé. Aún así, de pie en esa casa silenciosa, no me sentí rota. Me sentí despierta. Comprendí que la fuerza a menudo se confunde con quietud. El silencio no es rendición. Y a veces, las victorias más transformadoras no ocurren a través de la confrontación, sino de la contención.